Bien, hermanos, gracias a nuestro hermano Abelardo por la lectura. Bueno, en esta ocasión no voy a predicar yo, vamos a aprovechar que está aquí nuestro hermano Pablo Horna, para darle la oportunidad de que él nos predique. El hermano va a estar siendo uno de los oradores en el seminario y también uno de los que nos van a predicar durante la campaña. Su hermano Pablo está aquí con su esposa Cristín y su bebé Samuel. Ellos son de Panamá. Y hermanos, bueno, pues estamos gustosos de que estén aquí con nosotros, al igual que muchos de nuestros hermanos que ya están, nuestro hermano Raúl, nuestro hermano Abraham, que están desde el miércoles, ¿verdad? Y otros hermanos que van a estar también, y otros que van llegando. Por ahí vi a nuestro hermano Jorge también, Rodríguez. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a dejarle lugar a nuestro hermano Pablo para que él nos predique la palabra en esta hora. Adelante, hermano. Muy buenas tardes. Que nuestro Dios Todopoderoso los bendiga grandemente. Quiero comenzar haciéndoles llegar saludos de parte de la Iglesia de Cristo en Santiago, Panamá. Estamos separados por una gran distancia, pero es una gran bendición que nos podamos llamar hermanos, pese a esa gran distancia. Y para mi esposa y para mí es un privilegio, es una bendición estar aquí con ustedes, compartir con ustedes, adorar con ustedes, pero también, especialmente en esta hora, para meditar en la Escritura juntos. Y me gustaría que en esta hermosa tarde meditáramos en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Podría ser una pregunta muy básica, desde la perspectiva de que somos cristianos, somos seguidores de Cristo, ya sabemos quién es Jesús. Pero ¿realmente sabemos quién es Jesús? Es ahí el desafío, porque como cristianos no dejamos de aprender quién es Jesús y debemos responder tanto interna como externamente a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en nuestro caminar diario? ¿Quién es Jesús en nuestros pensamientos? ¿Quién es Jesús en nuestro hogar? ¿Quién es Jesús en nuestros lugares de trabajo? ¿Quién es Jesús en nuestros estudios? ¿Quién es Jesús en el día, en la noche, al acostarnos, al levantarnos? ¿Quién es Jesús? Bueno, el apóstol Juan responde a esta gran pregunta en el Evangelio que él escribió. Y en una frase, lo que el libro de Juan nos indica es que Jesús es el eterno Logos, que vino a este mundo a dar su vida en nuestro lugar para darnos vida. Y en los primeros 18 versículos del Evangelio, según Juan, tenemos lo que normalmente se le llama como el epílogo o la introducción al libro de Juan, y vemos allí tres grandes realidades sobre Jesús, sobre este Logos. Vemos la identidad de Logos, vemos la proclamación de Logos y la encarnación de Logos. No tenemos tiempo para ver cada una de esas realidades de estos 18 versículos, pero podemos al menos ver la primera en los primeros 5 versículos. Así que quiero que veamos en esta hermosa tarde la identidad de Logos en los versículos 1 al 5, Juan 1, 1 al 5. Y lo primero que vemos es que el Logos existía en el principio. Veamos nuestra lectura. En el principio era el Verbo. Vamos con esa frase primero. Juan nos traslada al principio, y el único principio que vemos en la Escritura es Génesis 1:1, en la creación y antes de la creación. Entonces, Juan nos pone en la eternidad pasada para describirnos a este Logos. Dice que el Logos en la eternidad pasada ya era, ya existía, se puede también traducir ese verbo. En el principio era o existía el verbo, es decir, al punto de la creación o antes de la creación, la eternidad pasada, ya existía el Logos.
Ahora, el término verbo es bien interesante. El término verbo llegó a varias versiones en el español por un latinismo de la Vulgata Latina, la versión de la Biblia en latín, la cual traduce logos como verbum. El término verbum significa palabra. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que es un término prestado del latín, pero el uso del término verbo no se dio en el principio de las traducciones de la Biblia en español. Por ejemplo, si nosotros consideramos las primeras versiones de la Biblia en español, como la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, estamos hablando de 1569, 1602, utilizaban o traducían con precisión el término palabra, la palabra. No es hasta 1862 que comienza a utilizarse el término verbo. Y es importante esta aclaración porque lamentablemente se puede tener malas ideas con el término verbo, para hablar de como que la deidad es una acción. No, la deidad es una persona, el logo es una persona, ¿no? Lamentablemente se escuchan este tipo de cosas. Entonces, esta aclaración es necesaria para que comprendamos que el logos no es un verbo gramatical, sino la palabra eterna, la segunda persona de la deidad, que existía antes del principio y desde el principio de todas las cosas. Así que el logos existía en el principio, pero en segundo lugar también vemos que el logos es distinto a Dios Padre. Segunda parte del versículo 1 dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El logos no solo existía antes del principio, sino también, dice que también era con Dios. Existía con Dios. Por ende, es una persona distinta. No es Dios Padre, en otras palabras. El logos, ya vemos que es eterno y es distinto a Dios Padre. Una persona distinta al Padre, pero que evidentemente goza una comunión especial con el Padre. Notemos lo que dice el versículo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Entonces, Juan, es importante también mencionar que no utiliza el término logos aquí accidentalmente. Es el plan de Dios, el Espíritu Santo, de plasmar una realidad que ya en el mundo, en aquellos días, existía. Tanto en las partes religiosas, tanto en la historia o filosofía, se manejaba el término logos. Y las personas, el mundo grecorromano, tenía una idea del término logos. Entonces, que lo use Juan aquí no es un accidente, porque obviamente lo que busca el Espíritu Santo por medio de Juan es dejar bien claro quién es el logos. En el Antiguo Testamento y en el pensamiento rabínico, estamos hablando obviamente de la tradición de los judíos, vemos que el logos era considerado como el poder creador de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 33:6, leemos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Palabra, aliento. Y eso obviamente también se asemeja a la personificación de la sabiduría de Dios, que leemos en Proverbios 8:22 y 23. Dice, hablando de la sabiduría personificada, Proverbios 8:22, 23, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y si seguimos leyendo Proverbios 8:27 al 30, leemos cosas como: cuando formaba los cielos, la sabiduría hablando, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen de su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo
ordenándolo todo, dice la sabiduría. Entonces, de nuevo, en los conceptos judíos ya había una noción de la identidad de Logos o de la palabra de Dios. De hecho, muchos sectores pensaban que dentro del judaísmo que habían dos poderes en el cielo. Estaba Jehová Dios y luego estaba Jehová Dios, que era el Logos o la palabra o la sabiduría. Y había mucho debate y discusión al respecto. Y cuando vamos a la filosofía griega, vemos también que se usaba el término Logos para referirse a la razón divina que trajo unidad y orden al cosmos. Eso pensaban los filósofos griegos. Por ejemplo, en el siglo VI antes de Cristo, un hombre llamado Heráclito afirmó que el Logos era eterno, omnipresente, la causa divina de las cosas. No los quiero abrumar ni aburrir tampoco con estos detalles, pero el punto es, ya había un concepto, antes de que Juan existiera, ya había un concepto, tanto religioso como filosófico, sobre el término Logos. Entonces, cuando vemos esto en el mundo antiguo, y luego vemos a Juan, el Espíritu Santo, trayendo este término, obviamente, hace un énfasis que ninguno ha hecho antes. Porque lo que hace el Espíritu Santo aquí es, por encima de las similitudes que podía haber en el concepto del hombre, como también en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se distingue a Logos, difiere de los conceptos contemporáneos de aquellos días y revela que el Logos es la persona de Jesús. Él es el verdadero Logos. Y eso lo vemos tan claro en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Logos es distinto al Dios Padre. El Logos fue revelado en la persona de Jesús. Ahora, el Logos existía antes del principio y es distinto al Padre, pero también es uno con Él. Por lo tanto, en tercer lugar, el Logos es completamente Dios. Esta es la tercera realidad que vemos en los versículos, tanto 1, última parte, hasta el versículo 5. En el principio era el verbo era con Dios, y luego dice, y el verbo era Dios. El Logos era Dios. Entonces, el Logos es completamente Dios. El Logos, por lo tanto, no es un Dios con D minúscula, no es un ser divino con D minúscula, como algún grupo religioso ha querido propagar, especialmente en su corrupción de las Escrituras, porque no podemos llamarla una traducción. Son tan inconsistentes que traducen de esta manera, que el Logos era un Dios o que era un ser divino. Pero la palabra de Dios no dice eso. Y el texto original no permite otra traducción que es una expresión cualitativa. El Logos contiene todos los atributos y cualidades de Dios, pero es distinto del Padre, como lo afirman las frases anteriores en el versículo 1. Es innegable tanto en el texto original como en el contexto de que este Logos es Dios. Ahora, ¿cómo se comprueba esto, Juan? Bueno, a partir del versículo 2 hasta el 5 vemos varias razones. Por ejemplo, el versículo 2 y 3, es decir, el Logos, será en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos aquí que el Logos existía en el principio, no más nadie, y por Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas.
Sin Él, ni una cosa vino a la existencia. Por lo tanto, Él no es creado. ¿Está claro? El Logos no es creado, no es una criatura, sino que es creador. Y si nosotros buscamos en la palabra de Dios, el único que se le llama creador es a Dios. Entonces este Logos es Dios. Y su actividad creadora es, obviamente, la actividad de Dios Padre por medio de Él. Como dice el versículo, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, el Logos fue el mediador del acto de la creación, pero también el de su continuidad. Vemos esto en los versículos 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos que también Él es la causa de la continuidad de la creación. Vemos aquí la luz y la vida, dos conceptos muy importantes que cuando nosotros nos vamos al principio, Génesis 1, vemos que se repiten, vemos esa realidad. Génesis 1, 3 al 4, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue, y vio Dios que la luz era buena. Y dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Esta referencia vemos también en Juan 1, 4 al 5. Así que vemos que el Logos, el eterno Logos, es la causa de todo lo creado, de la vida, y Él es un sustentador también de toda vida. Pero no solo vemos esta realidad en la creación de las cosas, sino también lo vemos en la nueva creación, es decir, la conversión del hombre. Porque nosotros cuando leemos, por ejemplo, 2 de Corintios 4, 6, vemos esa nueva creación, vemos esa nueva criatura, la salvación. Y vemos cómo ese eterno Logos resplandece en esa nueva creación. 2 de Corintios 4, 6 dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es la razón de nuestra salvación. Él es la luz que nos apartó de las tinieblas. Entonces, el Logos venció y vence las tinieblas, es decir, la maldad. Él vino también a traer la luz de su revelación salvadora para que los que creen en Él tengan vida y vida en abundancia. Jesús es el eterno Logos. Él existía antes del principio, en el principio. Él es distinto al Padre y Él es completamente Dios. La pregunta es, ¿cómo esto aplica a nuestra realidad de hoy? ¿Qué nos enseña este corto pasaje, hoy 2025 para nosotros? Este pasaje es de gran aliento, hermanos. Nos ayuda a ser valientes por la causa de Cristo, pero también nos recuerda cómo debemos responder a esa gran pregunta: ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿Qué nos revela la identidad y el propósito de Logos? Bueno, nos revela que Logos es todo para el ser humano. Hermanos, Él es todo para nosotros. Jesús lo es todo. Él es, por ejemplo, nuestro Dios. Es lo que leemos en estos versículos. Jesús es nuestro Dios. La preexistencia, presencia con el Padre y persona de Logos indican que Él es quien dijo ser. Él es Dios. Él es el gran yo soy del que leemos en Éxodo 3:14. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor y Dios. Por lo tanto, Él es a quien nosotros debemos todo y a quien debemos ir. Segundo, además de que Él es nuestro Dios, también Él es nuestro Creador. También vemos esto en estos versículos.
luego de crear todas las cosas, especialmente al ser humano, el Logos proclamó que era bueno en gran manera. Cambia, ¿no?, la perspectiva al leer Génesis 1:26 a la luz de Juan 1. Dice que Dios dijo, ¿verdad?, que era bueno en gran manera. Sabemos que fue el Logos. El Logos dijo que era bueno en gran manera. Y nosotros somos hechura de sus manos. Somos especiales ante sus ojos por creación general, pero también por creación espiritual. Por ejemplo, vayamos a Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10. Dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Somos especiales. Cristianos, somos especiales para Él. Somos sus criaturas, espiritualmente hablando. También leemos esto en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, Él es nuestro todo, a Él debemos todo y a Él debemos ir. Entonces Jesús es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. Tercero, también es nuestra vida. Él no solo es el autor de la vida en general y el sustentador de esta, sino que también Él es el proveedor de vida eterna. Es a quien hemos creído. Esas maravillosas palabras en Juan 3:16, que si creemos vamos a tener esa vida eterna. Él es nuestra vida. Él dijo, yo soy la vida, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Logos, Jesús, es nuestra vida. Y aún más, cuando vemos en el gran acto de redención, vemos cómo es demostrado el hecho de que Él es nuestra vida, porque Él dio su vida y la volvió a tomar, resucitando de entre los muertos, para darnos vida. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que Jesús es nuestro todo. A Él le debemos todo y a Él debemos ir. Jesús es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestra vida, pero también es nuestra luz. En un mundo lleno de maldad, de las tinieblas, Efesios 5:11, influenciado por los gobernadores de las tinieblas, Efesios 6:12, y bajo el poder del maligno, según el apóstol Juan, en 1 de Juan 5:19, ¿es posible encontrar luz? Vivimos en un mundo de tinieblas. ¿Es posible encontrar la luz en este mundo? No en este mundo, no conforme a los rudimentos de este mundo, pero sí podemos encontrarlos en Cristo. Solamente es posible encontrar la luz en aquel que vino del Padre e incursionó y resplandeció este mundo. En Él encontramos la luz. Él es aquel que dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Por esto y más, hermanos, Jesús es nuestro todo. A Él debemos todo y a Él debemos ir. Por último, Jesús es nuestra salvación. Habiendo sido condenado por nuestros pecados y sin remedio humano, estábamos muertos en nuestros pecados. Pero Él vino a dar su vida. Y a través de ese gran sacrificio, Él vino a darnos esa salvación. Y esto es lo que leemos en Juan 1 también. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él vino a traernos esa salvación. Es más, el nombre Jesús
Significa salvación o salvador o el que salva. Y esa salvación la encontramos en sus palabras, en sus promesas, en sus obras, en su ministerio y, como decía, incluso en su nombre. Este es el Evangelio, la persona, la vida, la muerte, resurrección, ascensión y amor divino de Jesús. Él es nuestra salvación. ¿A quién más iremos? A Él le debemos todo y a Él debemos ir. Hermanos, el Logos eterno es nuestro Dios, es nuestro Creador, es nuestra vida, es nuestra luz, es nuestra salvación. Jesús es el Logos eterno. Él es todo para nosotros. Jesús, entonces, lo es todo para el ser humano, ¿no es así? Jesús lo es todo para el ser humano, pero no todos los seres humanos lo consideran suficiente. Esa es la parte triste. Jesús lo es todo para los cristianos, pero no todos los cristianos lo consideran suficiente. Eso es una realidad también, lamentablemente. Jesús lo es todo para la iglesia de Cristo en Sierra Ventana. Pero puede ser que no todos los miembros de la iglesia de Cristo en Sierra Ventana lo consideren suficiente. Espero y ruego al Señor que no sea así. Es una posibilidad. Jesús, hermanos, no puede serlo todo y a su vez no ser suficiente. ¿Estamos entendiendo? Repito, Jesús no puede serlo todo y a su vez no ser suficiente. Él siempre lo es todo y siempre es suficiente. Si Jesús no es suficiente para usted o para mí, el problema no es Jesús. El problema es usted o yo, que hemos quitado nuestra mirada del Señor y nos hemos alejado de su luz para jugar con las tinieblas de este mundo y caer en el ciclo insatisfactorio de siempre buscar más y más allá afuera y no encontrar nada. Las tinieblas, hermanos, nunca serán suficientes. Las tinieblas nunca serán suficientes y siempre nos harán daño, siempre nos dejarán insatisfechos. Pero la luz, el Logos eterno, siempre será suficiente y siempre nos dará gozo y paz. Siempre nos dará satisfacción. Conozcamos entonces más y más a Jesús y hagámoslo más y más el todo en nuestra vida. Amén. Acompáñame a orar. Eterno y buen Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial, lleno de bondad y de misericordia, gracias le damos, buen Dios, por su Hijo amado Jesucristo, ese eterno Logos que fue revelado en su debido momento en este mundo para darnos luz y sacarnos de las tinieblas. Gracias, Padre eterno, por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Gracias por Él, Padre. Gracias porque Él es todo. Y rogamos, pues, bendito Dios, que usted nos ayude a cultivar esta realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras fuerzas, en nuestra energía, en nuestras decisiones, en todo cuanto hagamos, para darle toda la honra y gloria que usted merece, bendito Dios. Gracias por su Hijo amado Jesucristo, porque en Él lo tenemos todo. Y en su nombre oramos. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.